hipertensión arterial, hemos comenzado además con el sonido que identifica el spot de este segmento. Dialogamos hoy y de esta manera cerramos un ciclo. Precisamente nos vamos a estar refiriendo a la hipertensión arterial en el riñón. Y lo hacemos a propósito de la fecha del 17 de mayo, cuando se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Tengo el placer de recibir hoy en este programa a Guillermo Guerra Baustillo. Él es especialista de segundo grado de nefrología, también profesor auxiliar, y viene acompañado por Raúl Herrera Valdés, especialista de segundo grado en nefrología. Bienvenidos ambos a nuestra revista. Qué placer tenerlos acá para compartir este tema tan interesante. Ya decía que cerramos un ciclo y sería bueno comenzar hablando qué pasa cuando el riñón se enfrenta a la hipertensión. Mira, en primer lugar, creo que es meritorio señalar que los riñones y la placenta materna son los dos órganos más vascularizados que tiene el organismo. Cada vez que el corazón se contrae y emite la sangre al organismo, la cuarta parte va derivada a los riñones. Los riñones reciben alrededor de 1.700 litros de sangre al día. Cada vez que el riñón se contrae y envía la sangre al riñón, esa sangre llega al riñón impulsada por la presión arterial. Al llegar al riñón, no tan solo penetra la sangre, sino que además la presión transmite al riñón la carga de su presión. El riñón es una estructura que está conformada por un conglomerado de capilares altamente especializados. Cuando esa presión llega al riñón, el riñón y los capilares sufren una dilatación. En condiciones de presión normal, la dilatación de los capilares del riñón es de alrededor de un 15%. Cuando la presión está muy elevada, esa dilatación llega a ser hasta del 50%. Si usted tiene en consideración que el promedio de latidos del corazón por minuto es de 80 y un día tiene 1.440 minutos, más de 100.000 veces al día ocurre ese fenómeno que llega a la sangre con la carga de la presión al interior de los capilares del riñón. Esa carga de presión, con esa dilatación sucesiva por la hipertensión arterial, daña progresivamente los capilares del riñón y lleva a la enfermedad renal crónica. Ahora bien, doctor, ¿a qué le llamamos un daño renal silencioso y cuáles son los síntomas que nos avisan que el riñón está siendo afectado? Como le he expresado anteriormente, ese ciclo sucesivo de daño a los capilares del riñón lo va llevando a un daño final hasta llegar al fallo renal terminal. Eso no ocurre de un día para otro, eso ocurre a lo largo de toda la vida de la persona. Y por lo tanto, la enfermedad renal crónica no da síntomas hasta muy avanzada la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posiblemente el primer síntoma que tenga la persona con enfermedad renal crónica sea la hipertensión arterial. Se está planteando incluso que la hipertensión arterial es una pre-enfermedad renal crónica. Esto nos orienta, nos alerta a que todo paciente hipertenso debe ser explorado, debe ser evaluado desde el punto de vista de su función renal. ¿Se puede evitar que el daño renal siga avanzando? Y es fundamental. Bueno, agradecerle al programa, agradecerle a los organizadores de esta jornada de lucha contra la hipertensión arterial. Es fundamental la pregunta y yo creo que es una manera de hablar de todo lo que debemos poner todo para lograr que el control de la hipertensión arterial, que no es más que evitar, una vez que el paciente es hipertenso, que progrese la enfermedad renal crónica. Pero es que conjunto con la enfermedad renal crónica progresa el daño a los demás órganos. Por lo tanto, controlar que no progrese la enfermedad renal crónica, estamos ayudando a que no progrese el resto de los órganos, como habló el doctor Javier, el cerebro, el corazón, etc. Es fundamental controlar la presión. Y aquí debemos participar justo, que es el llamado todos, porque es el llamado del Día de Lucha contra la Hipertensión Arterial. Desde el Sistema Nacional de Salud, que tiene la responsabilidad, en estos momentos disponemos de tratamientos
y herramientas diagnósticas que nos permiten detectar esta progresión y cuando logramos detenerla, incluso tener regresión. Pero es fundamental la participación del paciente, de la familia, de la comunidad, de las políticas públicas. En estos momentos no puede haber ninguna política pública que no asuma que la hipertensión arterial, la diabetes y el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles son realmente un flagelo que nos hace mermar mucho en la calidad de vida en un país que envejece y por demás acompañado de la cronicidad. Así mismo es. Grosso modo, doctor, ¿cuáles serían esas recomendaciones para que todos los pacientes que ahora nos ven desde casa sepan cómo proteger su riñón aún si son hipertensos? Y vuelvo a la familia, que es además, hoy estamos en el Día Internacional de la Familia. Es clave, porque aquí tenemos que lograr que las personas, el pueblo entienda de que debe cuidarse su salud, que tiene un nivel de responsabilidad. Entonces, si usted tiene un familiar y si usted no se siente bien o tiene un familiar que tiene una enfermedad renal crónica o es hipertenso, o en su familia ha habido antecedentes de enfermedades renales o de hipertensión, usted debe moverse a solicitar la atención por detectarla, porque es importante detectar la hipertensión. Si no la detectamos, entonces no podemos trabajar con los elementos de detectar a tiempo las posibles complicaciones y, por supuesto, ponerle un tratamiento que vuelvo a decirle que hoy hay herramientas bien adecuadas para lograr un control, que no se ha logrado y no solo en Cuba, pero que realmente esta oportunidad de tener una iniciativa como la iniciativa HARS, que cumple su 10º aniversario, es una gran oportunidad, porque va enfocado hacia el primer nivel de atención con la participación de la familia, de la población, de la comunidad, de todos los actores que están allí, donde debemos trabajar con la población para lograr oportunamente pesquisar, detectar y poder controlar. Qué bien, doctor. Oportunos han sido, sin duda, sin lugar a dudas, sus consejos, y yo agradezco sobremanera la presencia de ambos aquí en nuestro programa, en este segmento de total importancia. Hemos transitado un ciclo por el que han desfilado prestigiosos especialistas de nuestro país y es algo que agradecemos, sobre todo para que las personas sepan llegar a tiempo a cuidarse la vida, que es lo más preciado que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto.